Inesperado secreto revelado, la transformadora verdad que hizo llorar a un millonario en 5 minutos. Javier, un arquitecto de 35 años, sintió como su mundo se desmoronaba al salir de una reunión que habría sido su momento de gloria. La presión de mantener su estatus en el vibrante barrio de Guadalajara se había convertido en un peso insoportable. Su rostro, que solía irradiar confianza, ahora reflejaba desánimo y angustia. El murmullo de sus colegas resonaba en su mente, como un eco de juicio implacable. El éxito que una vez lo llenó de orgullo lo aplastaba, como una soga que se apretaba cada vez más. ¿Era realmente esto lo que quería? Con la cabeza agachada, regresó a su apartamento, donde las paredes, revestidas de cristal, parecían atraparlo en una prisión de lujo. Allí, entre muebles de diseño, la soledad se volvió su única compañía. La culpa lo invadía. Llevaba meses sin visitar a su abuelo, un humilde campesino cuyo espíritu indomable lo había inspirado en su infancia. «Te has olvidado de tus raíces», un murmullo familiar retumbaba en su interior. Sabía que el distanciamiento afectaba a su familia. En su búsqueda de consuelo, se refugió en un viejo trastero lleno de recuerdos olvidados. Sus manos temblorosas se encontraban con un baúl polvoriento. Al abrirlo, un estallido de nostalgia lo golpeó. Entre fotografías desgastadas, salió a la luz un diario de su abuelo. Sus páginas amarillentas parecían vibrar con vida propia. Con cada palabra que leía, la historia de su familia emergía con un impacto devastador. Los sacrificios, las luchas y la dignidad de un hombre que había enfrentado adversidades inimaginables resonaban en su interior, como una llamada urgente a la reflexión. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos mientras comprendía la verdad que había ignorado. Su éxito no era solo suyo. Era el resultado del esfuerzo colectivo de aquellos que le habían precedido. Se le estrujó el corazón al recordar cuánto había luchado su abuelo por darle un futuro. La angustia se convirtió en un torrente de emociones encontradas. Había estado tan absorto en la ambición que olvidó el sacrificio de su linaje. ¿Cómo podía haber sido tan egoísta? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La lectura se volvía cada vez más urgente. La culpa lo ahogaba. Cada palabra era un recordatorio de la distancia que había puesto entre su vida actual y las lecciones de su pasado. ¿Qué iba a hacer ahora? La fragilidad de su existencia se sentía más real que nunca, y la presión de reconectar con su familia lo golpeaba con fuerza. En ese instante, la sombra de su abuelo parecía alargarse, un recordatorio doloroso de que había que reconstruir los lazos rotos. El tiempo se detuvo en su mente. ¿Podría realmente honrar la memoria de su abuelo de una manera que llenara ese vacío profundo? La lucha interna se intensificaba. Mientras sus dedos seguían pasando las páginas, sabía que su vida estaba a punto de tomar un rumbo inesperado. Las preguntas lo consumían. ¿Tendría el valor de dar un paso atrás, de reconstruir todo lo que había descuidado? La angustia le oprimía el pecho, y en el silencio del trastero se sintió verdaderamente perdido. ¿Sería capaz de reconciliar su presente con la dignidad de su pasado? El eco de su abuelo lo seguía, un grito ahogado exigiendo respuestas que él aún no tenía. La determinación de Javier despertó en medio del caos emocional. Había pasado tanto tiempo huyendo de sus raíces que había dejado escapar lo más esencial, su identidad. Fue en ese instante de crisis que comenzó a concebir un plan. Sabía que regresar a su abuelo significaba mucho más que una simple visita. Era un acto de redención, un camino para reconectar con el hombre que había hecho sacrificios incalculables. Se sentó en el trastero, aferrándose al diario como si contuviera las respuestas que había estado buscando. Sus ojos se movían frenéticamente por las palabras del abuelo, que hablaban de perseverancia, de la felicidad hallada en lo simple. La construcción de un hogar no se mide en materiales, sino en amor, había escrito una vez. Esa frase reverberó en su mente como un mantra. En su carrera como arquitecto, había permitido que el diseño y el prestigio eclipsaran su verdadera pasión, crear espacios que conectaran a las personas. Javier respiró hondo, su mente comenzó a aclararse.
Las reuniones y los proyectos por venir representaban un estilo de vida que ya no deseaba. El glamour y la ostentación no podían llenar el vacío que sentía. La conexión emocional y familiar, eso sí, era lo que realmente anhelaba. Contempló la idea de poner en marcha un nuevo proyecto, uno que no solo implicara estructuras físicas, sino la construcción de un sentido de pertenencia y comunidad, un verdadero tributo a su abuelo. Con esta renovada claridad en mente, giró la llave de encendido en su mente y comenzó a trazar un plan. ¿Cómo podría integrar la esencia de su abuelo en su vida actual? Se comprometió a visitar a su abuelo cada semana, no solo para escuchar las historias que lo habían formado, sino para respetar el legado que le había dado. Pero eso no era suficiente. Decidió que, más allá de ser un arquitecto, quería convertirse en un arquitecto del alma. Mientras regresaba a su apartamento, su corazón latía con ansiedad y esperanza. El cielo nocturno de Guadalajara había cobrado un nuevo significado. Ni siquiera los edificios más altos podían igualar las alturas de su búsqueda personal. La soledad que antes lo acechaba, ahora se había transformado en una sensación de propósito. Como un arquitecto que traza planos, comenzó a esbozar una nueva vida en su mente. Iba a crear un espacio donde las personas se reunieran, un lugar donde las raíces de la comunidad pudieran crecer. La idea comenzó a tomar forma, un centro cultural que honrara la tradición y los valores que tanto significaban para él. Pero al mismo tiempo, divirtió su mente con una pregunta inquietante. ¿Estaba preparado para enfrentar la oposición de sus colegas, quienes veían el éxito a través del prisma del dinero y la fama? ¿Podría sostener la fuerza para lidiar con los juicios y las críticas? Las dudas lo abordaron, pero su deseo de perdonar y recuperar lo que había perdido se volvió más fuerte. Las decisiones que iba a tomar no serían sencillas. Había un precio alto que pagar, pero estaba decidido. Quería transformar su frustración en acción y su dolor en propósito. Ya no era solo un arquitecto del paisaje urbano, estaba desesperado por ser un arquitecto del espíritu. Sin embargo, mientras trazaba su camino hacia la reconciliación, una figura del pasado emergió de las sombras, un viejo rival de la universidad, Marcos, que lo había desafiado siempre. A medida que se aproximaba la inauguración de su nuevo proyecto, una competencia despiadada se cimentaba en el horizonte. Javier sintió el peso del desafío en su pecho. Había llegado el momento de enfrentar no solo sus demonios internos, sino también a aquellos que podrían querer derribarlo. La lucha, tanto personal como profesional, apenas comenzaba. ¿Sería capaz de mantenerse firme ante la adversidad mientras trataba de construir no solo estructuras, sino también un nuevo legado de amor y conexión? La ansiedad y la emoción se fundieron en un mismo instante, llevándolo a un rumbo incierto. ¿Podría realmente equilibrar su ambición con la nobleza de sus propósitos o se dejaría paralizar nuevamente por el miedo? Su abuelo lo rescató de la superficialidad del prestigio, entendió de inmediato que debía reestructurar su objetivo. Sin embargo, la urgencia de su viejo rival se manifestaba en cada rincón. Marcos no era solo un competidor, era la personificación de todas las inseguridades que había tenido desde su época universitaria. Significativo era igualmente válido. Enfrentarlo representaba la culminación de un desafío personal que llevaba guardado durante años. Así, Javier pasó noches ininterrumpidas esbozando un proyecto en su mente, una idea que competiría directamente con el estilo ostentoso de Marcos, un centro cultural que fusionara tradición y modernidad. El objetivo era despojar la arquitectura de su frialdad habitual y recrear un espacio donde cada visitante pudiera sentirse en casa, un lugar que no solo sirviera para admirar, sino para experimentar la vida en comunidad. A medida que apuntaba datos del proyecto en su cuaderno, la presión aumentaba. Su mente oscilaba entre momentos de claridad y ansiedades desgastantes. ¿Y si el proyecto fallaba? ¿Y si Marcos lograba opacar su propuesta con la contundencia de su renombrada firma? Estas preguntas eran como una telaraña en su cerebro,
cada hilo un nuevo dilema que lo mantenía preso. Decidió presentar la idea en una reunión con inversionistas, un primer paso para poner en marcha su sueño. Sabía que involucrar a su abuelo no solo como un símbolo, sino como un pilar fundamental en el soporte emocional del proyecto. La idea de compartir su visión con su abuelo lo llenaba de esperanza, pero también lo llenaba de un profundo temor por su posible juicio. Con el corazón latiendo fuerte, se preparó para la presentación. Mientras revisaba sus notas una última vez, sintió el peso de su decisión. Este sería el momento en que demostraría que era capaz de desafiar no solo a sus competidores, sino a sus propios miedos. Una habitación llena de rostros escépticos lo haría enfrentarse a sus inseguridades más profundas. Llegó el día de la presentación. El aire pulsaba con tensión. Javier subió al escenario, sintiendo que el destino de su proyecto, y en cierto sentido, de su vida entera, pendía de un hilo. Mientras expuso su visión, los murmullos en la sala no cesaban, los rostros impasibles lo observaban, cada uno con un juicio propio. En el clímax de su discurso, un susurro lo interrumpió. Era Marcos, quien, en un giro inesperado, se levantó de su asiento. Las palabras que pronunció tras esa interrupción arruinarían, de inmediato, el ambiente cautivador que había intentado crear. ¿Realmente crees que puedes construir sobre sandeces sentimentales una arquitectura relevante? Su voz retumbó en la sala. Javier sintió cómo se desmoronaba el suelo bajo sus pies. En ese instante, todo lo que había concebido como un legado se tambaleaba. ¿Estaba preparado para afrontar este ataque sin perder su propósito? ¿Podía encontrar las palabras que no solo lo defendieran, sino que también afirmaran su visión? La adrenalina se disparó. Ante la adversidad, Javier supo que era su verdadera prueba. Debía confrontar no solo a Marcos, sino también las inseguridades que llevaban años anidando en su ser. El momento de la verdad había llegado. Había que tomar una decisión. Javier respiró profundamente, sintiendo que cada palabra de Marcos era un eco de sus propias dudas. Su mente, por un momento, se tambaleó entre la rabia y la inseguridad. ¿Cómo responder a una provocación tan hiriente? Sin embargo, entendió que podía convertir esa descalificación en un impulso. Si había algo que su abuelo le había enseñado, era que la arquitectura debía conmover a las personas, no solo impresionar a los críticos. Claro que creo que lo relevante es lo que resuena en el corazón de quien habita el espacio, respondió Javier con firmeza, sintiendo cómo el calor de su convicción comenzaba a apagar el frío del miedo. La arquitectura debe ir más allá del estatus y la superficialidad. De hecho, su verdadero impacto radica en las historias que puede contar y en los momentos que puede crear. Las palabras fluyeron de él con una fuerza que no sabía que poseía. A lo largo de su discurso, reafirmó su visión. Habló de cada rincón del espacio, de cómo los materiales locales y las tradiciones de su pueblo se entrelazaban con la modernidad para crear algo único. Sentía que con cada palabra estaba sanando viejas heridas de su confianza, desdibujando la sombra que Marcos había proyectado sobre él. Sin embargo, las interacciones en la sala eran difíciles de leer. Algunos rostros seguían imperturbables, concentrados en la crítica que habían venido a hacer. Pero poco a poco vio algunas cejas alzarse, miradas de sorpresa y respeto brotar entre los inversionistas. Mientras continuaba, Javier decidió ser valiente. Mi abuelo siempre dijo que cada edificio tiene un alma. ¿Qué alma tiene la tuya, Marcos?, lanzó audazmente, sintiendo una revolución de emoción y determinación en su interior. Era un ataque sutil, pero efectivo. Necesitaba que supiera que las palabras no solo contaban historias, sino que revelaban la esencia de quien las pronunciaba. La sala se llenó de murmullos inquietos. Javier sintió que había tomado el control de su narrativa. Estaba no solo defendiendo su proyecto, sino también desmantelando las estructuras que habían limitado su autoconfianza. En ese momento, la presentación se convirtió en una declaración de su identidad, no solo como arquitecto, sino como persona. Comprendió que no necesitaba la validación de Marcos, ni de nadie. Lo único que necesitaba era su propia aceptación. A medida que concluyó su presentación, una oleada de aliento se liberó en la sala. Agradeció la atención y se dirigió hacia Marcos, con una mirada que combinaba desafío y respeto. La arquitectura es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y del legado que deseamos dejar atrás. El verdadero reto no es competir con un rival, sino ofrecer algo que sea parte de nuestra esencia. Salió del escenario con el pecho erguido. Había luchado, había hablado desde el corazón. Esa noche,
Comprendió que el valor no solo radica en las obras construidas, sino en las batallas internas que enfrentamos para ser quienes realmente somos. Sin embargo, mientras salía de la sala, una figura conocida se acercó, su mirada intensa y aire preocupante. Era su abuelo, y sus ojos reflejaban no solo orgullo, sino una alarma que Javier no podía descifrar. «Javier, hay algo que debes saber, algo que podría cambiarlo todo», comenzó el anciano, atrapando su atención con un secretismo que nunca antes había visto en su voz. El corazón de Javier se detuvo un instante. ¿Qué revelación podría ser tan crucial? ¿Estaba listo para una verdad que alteraría el rumbo de su vida una vez más? Javier sintió un frío recorriendo su espalda. La seriedad en la expresión de su abuelo era inconfundible. La mente de Javier comenzó a girar, interrogándose sobre la naturaleza de aquel secreto. ¿Acaso tenía que ver con su proyecto? ¿O era algo más personal, un aspecto de su historia familiar que desconocía? «¿Qué sucede, abuelo?», preguntó, tratando de mantener una voz firme, aunque su corazón latía acelerado. La sala aún resonaba con los ecos de su presentación, pero todo a su alrededor se había vuelto borroso. Su abuelo respiró hondo, como si preparara el terreno para una tormenta. «No es fácil para mí hablar de esto, pero creo que es el momento adecuado. Hay una historia detrás de nuestra familia, algo que tal vez nunca he mencionado, y que podría ayudarte a entender más sobre ti mismo y tu trabajo». Javier frunció el ceño, cada palabra rebotando en su pecho. La curiosidad y el miedo le desdibujaban la razón. ¿De qué se trata? La expresión de su abuelo se suavizó ligeramente. «No solo somos arquitectos de edificios, Javier, también somos arquitectos de nuestras propias vidas. Lo que voy a contarte es sobre un proyecto que nunca tuvo lugar, un proyecto que podría haber cambiado el rumbo de nuestra historia familiar». Con un gesto, el abuelo denotó el deseo de profundizar en la narración. Javier, sintiendo la urgencia de comprender, lo instó a continuar. En ese instante, se dio cuenta de que el futuro de su carrera podría depender de esta revelación. Cuando era joven, después de la guerra, recibimos una propuesta para construir un centro cultural en nuestra ciudad natal. Hubiera sido nuestro legado, un lugar donde la comunidad pudiera reunirse y celebrarse. Pero perdimos la oportunidad por decisiones erróneas, basadas en el miedo y la inseguridad. La voz del abuelo tembló, como si aún pesara este peso en su corazón. «Nunca te conté esto porque fue un fracaso doloroso para mí. Sin embargo, creo que hoy puede ser un camino hacia un nuevo comienzo para ti». Cada palabra resonaba en la mente de Javier, quien enfrentó una lucha interna de emociones. Se sintió extremadamente conectado con el relato de su abuelo, pero también invadido por la presión de no repetir el mismo error. La inseguridad había sido un enemigo común en la familia, un rival silencioso que había echado raíces profundas. «¿Por qué ahora?», preguntó, su voz entrecortada por la complejidad de sus sentimientos. «¿Por qué este secreto después de tantos años?». «Porque me di cuenta de que el miedo puede convertirse en un gran obstáculo. Quizás por mi propio temor a lo desconocido, te he transmitido esa inseguridad. Pero quiero que rompas ese ciclo. No permitas que el miedo a fracasar te paralice», dijo su abuelo, su mirada ahora llena de fervor. «Tu recentísima presentación muestra que tienes el valor de defender tu visión. El legado que dejemos no es solo de obras, sino de cómo enfrentamos los desafíos que se nos presentan». Javier sintió una mezcla indescriptible de orgullo y aprehensión. Había manifestado su esencia esa noche, había estado listo para desmantelar sus barreras. Pero ahora, con una nueva conciencia del legado familiar, la presión se intensificó. ¿Podría él ser capaz de crear aquella historia nueva que su abuelo había dejado atrás? ¿Y cómo empezar?, Javier cuestionó, sintiéndose ardiendo ante la revelación. «Comienza por lo auténtico», le respondió el abuelo. «Deja que tu pasión y tu historia se entrelacen con tu trabajo y busca el alma de cada proyecto que inicies. Pero cuidado, porque no siempre será fácil». Sin embargo, antes de que Javier pudiera procesar lo que le decía, su abuelo lo detuvo. «Hay algo más que debes entender.
Mis decisiones y fracasos fueron mi carga, pero en tus manos también yace una clave. Recuerda que no solo se trata de construir, sino de descubrir. Javier asintió, enredándose en el peso de las palabras. Había recibido no solo un legado, sino también un desafío. En su interior, una chispa estaba despertando, una determinación que lo llenaba de propósito. Sin embargo, antes de que pudiera continuar, su abuelo tomó un profundo aliento y con un semblante grave pronunció: Javier, algunos de esos detalles sobre el centro cultural podrían tener implicaciones inesperadas para tu futuro. Lo que descubriste hoy es solo el inicio. Y mientras Javier contemplaba la magnitud de esa posible conexión entre su pasado y su presente, se preguntó, ¿qué otras revelaciones le aguardaban? Estaba listo para afrontar los secretos que emergían de su historia familiar y cómo estos transformarían su camino hacia el futuro. Sin duda, la verdad no solo estaba a la vuelta de la esquina, sino que comenzaba a vislumbrarse en la oscuridad, ardiendo con intensidad. Javier se quedó en silencio, la mente en ebullición. La revelación de su abuelo lo había sacudido hasta los cimientos. La idea de que los fracasos familiares podrían tener repercusiones sobre su vida profesional le parecía abrumadora, pero también le ofrecía un campo fértil para explorar sus propios temores. Al regresar a su estudio, las paredes que le rodeaban parecieron cerrarse a su alrededor. Con la luz temblorosa de la lámpara y el sonido lejano de la ciudad, Javier se sentó frente a su boceto del proyecto abandonado de su abuelo. En su mente comenzaron a florecer ideas. ¿Podía convertir una historia de fracaso en una fuente de inspiración? En el fondo, su ansia por descubrir la esencia de su trabajo tomó la forma de un ardiente deseo. No solo quería construir edificaciones, sino que aspiraba a edificar legados que realmente se sintieran en la comunidad. A medida que esbozaba las líneas del diseño, las palabras de su abuelo reverberaban en su interior. Comienza por lo auténtico. ¿Qué significaba eso para él? Sus experiencias, su historia personal, eran elementos cruciales por incorporar. Cada trazo allí, cada decisión de diseño, se volvió un diálogo entre su pasado y su futuro. Sin embargo, tras la emoción inicial, emergió una duda inquietante. La sombra del miedo acechaba a su creatividad, cuestionando la validez de sus impulsos. Detuvo su lápiz. No podía permitirse el lujo de mirar atrás con temor. Motivado por una necesidad de cambio que se sentía visceral, decidió dar un paso audaz. Esa noche se propuso conectar con las historias de la gente. Sabía que el diseño no podía ser un proceso solitario. Necesitaba colaboración, la sabiduría de los demás. Había una vida auténtica en su entorno, algo que el edificio debía representar. Así, al día siguiente, Javier se lanzó a las calles que habían inspirado a tantas generaciones. Con cada conversación, cada historia compartida, descubría un nuevo matiz de su ciudad, un color que a menudo pasaba por alto. Su visión comenzó a expandirse. Ya no se trataba solamente de arquitecturas imponentes, sino de crear un espacio donde las historias humanas habitaran en armónica comunión. Estableció sendas de comunicación con artistas locales y ancianos, con quienes empezó a trabajar. Su intención se fusionaba con una necesidad de inclusión. El diseño debía hablar la lengua de la comunidad. Sin embargo, en esta búsqueda reveladora también halló resistencia. Algunos lugareños, que habían visto el impulso del desarrollo como un espectro de despojo y pérdida, se mostraron escépticos. Esta desconfianza se convirtió en la primera señal de un dilema que pronto lo confrontaría. ¿Cómo podía transformar su visión en un proyecto que sanara y uniera en lugar de dividir? ¿Qué haría si sus esfuerzos fueran vistos como una repetición de los mismos errores del pasado? La tensión creció en su interior, y a pesar de los pasos hacia adelante, Javier comenzaba a cuestionar su capacidad de ser un verdadero arquitecto de su vida y su ciudad. La voz de su abuelo resonaba en su mente, instándolo a no dejar que el miedo lo paralizara. En momentos de soledad, sus pensamientos se tornaron en un torbellino de autocrítica. Sabía que debía romper con el ciclo familiar, pero ¿era capaz de forjar su propio destino? En medio de esta tormenta emocional, Javier recibió un mensaje inesperado que heló su sangre. Un antiguo conocimiento, una pista sobre los planes originales de su abuelo, emergió desde los rincones polvorientos de su memoria familiar. ¿Esta revelación podría ser el primer paso hacia el descubrimiento que tanto anhelaba? ¿O representaría un nuevo camino lleno de complicaciones que pondrían a prueba su voluntad? El peso de la historia, ahora, estaba lanzando a Javier a un precipicio de decisiones cruciales.
En su búsqueda de construir algo significativo, ¿podría descubrir el legado al que su abuelo se refería? ¿O se vería arrastrado por los errores del pasado? ¿Estaba preparado para destapar una verdad que podría cambiarlo todo? No solo a él, sino a las vidas de aquellos que lo rodeaban. La siguiente fase de su viaje estaba a punto de comenzar, pero el temor al fracaso todavía danzaba en las sombras. Con un nuevo propósito palpitante, Javier miró hacia adelante, sintiendo que el verdadero desafío apenas estaba por llegar. ¿Podría realmente reescribir la narrativa familiar, o el pasado lo seguiría persiguiendo, inquebrantable e inevitable? Javier sintió una mezcla de inquietud y esperanza mientras revisaba los documentos que había encontrado en el fondo de una caja en el desván de su abuelo. Eran planos de un proyecto que su abuelo había comenzado hacía años, antes de que la vida lo llevara por caminos que nadie en la familia esperaba. Esa revelación despertó un entusiasmo latente dentro de él. Comprender la visión original era fundamental. Sin embargo, ese mismo descubrimiento también encendía una frustración con la idea de que su abuelo había renunciado ante la adversidad. El primer esbozo que su abuelo había realizado era casi poético. Había aspiraciones de magia en cada línea. Javier, dispuesto a empatizar con aquel atisbo de grandeza, decidió reorganizar su día. Cada hora sería dedicada a convertir aquella visión en realidad, pero también a aprender de las lecciones del pasado. Al visitar la biblioteca local, se adentró en la historia de su ciudad. Cada página le ofrecía una perspectiva sobre quienes habían construido los cimientos sobre los que se erguía su comunidad: arquitectos, soñadores y aquellos que dieron más de lo que recibieron. Se sentía cada vez más impulsado a no solo replicar lo que su abuelo había intentado, sino también a darle una nueva vida. Estaba convencido de comprender la esencia de quien había sido su abuelo. Era un puente hacia entender su propia identidad. No tardó en organizar una reunión con los vecinos escépticos que había conocido. Los invitaría a iluminar el proyecto con sus inquietudes y deseos. La intención no era solo escuchar, se trataba de incluir sus voces, tal como había hecho su abuelo en su tiempo. ¿Pueden las fallas ser lecciones valiosas? La vida de su abuelo parecía responder a esa pregunta con un rotundo sí. A medida que Javier se preparaba para esa reunión crucial, un torrente de dudas lo abrumaba. ¿Tendría el valor suficiente para compartir sus planes? ¿Lograría que otros sintieran el mismo impulso de esperanza que ahora lo llenaba? La voz de su abuelo resonaba de nuevo, instándolo a no tener miedo a la vulnerabilidad. Era en la flaqueza donde se forjaban los lazos más fuertes, le había dicho en alguna ocasión. La noche previa a la reunión, Javier no pudo evitar sumergirse en los recuerdos, los relatos de su abuelo, las anécdotas sobre las luchas familiares y las antiguas obras que golpeaban en su mente como un tambor. Decidió que lo que su abuelo había querido hacer no sería solo un proyecto arquitectónico, sería una representación de la resiliencia familiar en su forma más pura, una conexión con sus raíces. Al llegar al encuentro, Javier sintió que había cambiado. En lugar del joven arquitecto ansioso que había sido, ahora se erguía decidido a ser el portavoz de una nueva narrativa. Cuando habló, su tono era firme, pero su corazón palpitante. Compartió el legado de su abuelo y cómo deseaba honrarlo mediante la creación de un espacio que realmente representara a todos, no solo a algunos. Sin embargo, mientras sus palabras llenaban la sala, se dio cuenta de que uno de los escépticos, un hombre mayor con un aire de desconfianza, lo observaba intensamente. La tensión en el aire era palpable. Finalmente, el hombre se levantó para hablar. Con un tono no muy amable, cuestionó su voluntad de tomar en cuenta las verdaderas necesidades de la comunidad. ¿Podría Javier desmantelar sus dudas y demostrar que no era solo un soñador, sino un hombre capaz de cambiar el rumbo de las cosas? Mientras el diálogo se desarrollaba, Javier se sintió acosado por la presión de demostrar que sus intenciones eran genuinas. Pero incluso en medio de la ansiedad, una chispa de determinación se encendió. Había llegado el momento de enfrentar no solo las críticas externas, sino también las dudas que acechaban en su mente. La resolución de iniciar un camino de transformación genuina comenzaba a brotar en su pecho. Frente a este desafío inesperado y a la expectación de los otros presentes, Javier se preguntó si estaba verdaderamente listo para lidiar con la complejidad de construir su legado. ¿Podría sortear las críticas y al mismo tiempo abrazar el pasado sin que lo dominara? La lucha por defender su visión apenas comenzaba, pero sabía que el triunfo o la caída dependería de su capacidad para abrazar su verdad.
sin miedo a los ecos de historias no deseadas. Podría realmente encontrar el camino hacia la aceptación y finalmente forjar su propio destino. ¿O vería en los ojos de su abuelo las sombras del fracaso familiar repetirse una vez más? A medida que las palabras del anciano resonaban en la sala, Javier sintió cómo la presión se acumulaba en su pecho. La pregunta directa lo obligó a ser intencional, no solo en su respuesta, sino en cada elección que había tomado hasta ese momento. Consciente de que no se trataba solo de su sueño, sino de un relato familiar que había permanecido enterrado por demasiado tiempo, respiró hondo y decidió que no se dejaría intimidar. «Entiendo tus preocupaciones», comenzó, su voz más firme de lo que había anticipado. «Pero este proyecto no es solo mío, es de todos nosotros. Quiero que cada uno aporte su voz, su historia, porque la verdadera fuerza de nuestra comunidad radica en su diversidad». Mientras hablaba, notaba el rostro de la audiencia, algunas miradas atentas y otras mantenían la fea máscara del escepticismo. Esa dualidad lo alimentaba, le mostraba que estaba en la senda correcta. El camino hacia la aceptación no se recorrería sin obstáculos. Pero esta vez, en lugar de huir de esas miradas desafiantes, sentía cómo la energía de sus palabras iba transformándose en determinación. La conversación se tornó más cálida. Algunos vecinos comenzaron a compartir su propia historia, sus aspiraciones, y cómo habían visto el desvanecerse de sus sueños con cada cambio en el mundo que los rodeaba. Javier absorbía cada palabra. Más que construir un edificio, estaba construyendo un puente hacia la reconstrucción de la fe de quienes lo rodeaban. Sin embargo, el anciano, en sus ojos había más que desconfianza, había un desafío latente. ¿Qué tan decidido estaba realmente Javier a llevar adelante esta visión, no solo del proyecto arquitectónico, sino de la renovada esperanza? Sin titubear, el hombre volvió a intervenir, planteando el dilema que Javier había temido. «Y si fracasas, muchacho, ¿qué les dirás a todos nosotros que confiamos en tu sueño?» La pregunta lo golpeó, y un torrente de recuerdos brotó en su mente. Las falencias del abuelo, su propio paso por la universidad, el miedo constante de no estar a la altura, pero también el amor por su familia, la historia de resiliencia grabada en cada línea del viejo plano. «Fracasos habrá, eso es parte del proceso», contestó Javier, y en su voz resonaba una mezcla de gratitud y desafío. «Pero no voy a hacer este camino solo. Quiero que aprendamos juntos, que cada tropiezo sea una lección compartida. Estoy aquí no solo para soñar, sino para actuar, para realizar ese sueño junto a ustedes». La sala se llenó de murmullos. Había brotes de esperanza en medio de la incertidumbre. Javier sintió cómo ese intercambio de energía entre él y su audiencia se convertía en un hilo de conexión. Sabía que debía mantenerse firme frente a la crítica. Si quería que su lucha valiera la pena, temía que abrazar la posibilidad de una nueva narrativa. Los ojos de aquel anciano, que una vez lo habían observado con desconfianza, empezaron a mostrar un brillo diferente. Durante un momento efímero, Javier vislumbró la posibilidad de una apertura. Así que continuó, extendiendo su palabra, animando a los demás a expresar sus esperanzas y temores. Uno a uno, las historias comenzaron a surgir. Tejían una red de expectativas compartidas, un nuevo tejido que podría sostener lo que estaba por venir. Pero mientras Javier participaba plenamente en este diálogo fructífero, sintió que una sombra se cernía sobre él. Esa sensación latente de insuficiencia, la voz interior que recordaba errores pasados, comenzó a alzarse nuevamente. A pesar de los avances, aún existía la duda. ¿Era realmente capaz de liderar este proyecto hacia una realización emocionante y positiva? Con cada palabra, la sala se llenaba de fe, pero en su interior comenzó a cuestionarse. ¿Y si a última hora no se sentía lo suficientemente fuerte? ¿Y si esas expectativas colectivas resultaban ser una carga demasiado pesada? En medio de esos pensamientos, una idea ya formulándose comenzó a tomar forma en la mente de Javier. Mientras la reunión avanzaba y la atmósfera se volvía dulcemente cálida, se dio cuenta de que la verdad no residía solo en el edificio que soñaba, sino en la construcción de una comunidad real, en la que él también se fortalecería a la par de sus vecinos. Sin embargo, esa certeza no eliminaría las sombras del pasado, y el eco de la incertidumbre seguía sonando fuerte dentro de él.
podría realmente integrar esas visiones sin sucumbir ante el peso del legado familiar. Una revelación inesperada palpitaba en su mente, mientras las historias de sus vecinos se entrelazaban, formando una poderosa narrativa compartida. Pero lo que aún no conocía era un detalle que cambiaría todo, un antiguo secreto de su abuelo, que podría iluminar el camino o desvelar un abismo. ¿Cuál sería ese secreto? ¿Y cómo influiría en su camino hacia la realización personal y profesional? Javier salió de la reunión con una mezcla de energía y confusión. La comunicación sincera que había tenido con sus vecinos lo había empoderado, pero aquella pregunta del anciano recorría su mente como un eco persistente. No era solo la incertidumbre sobre su capacidad, sino la inquietante posibilidad de que realmente estuviera a punto de afrontar una verdad familiar que podría cambiarlo todo. Caminó entre las calles que conocía, pero en ese momento eran solo recuerdos distorsionados por su propia inseguridad. Mientras se perdía en pensamientos, Javier se dio cuenta de que estaba buscando algo más que apoyo externo. Necesitaba confianza en sí mismo. En su mente, calculaba cada paso que había dado hasta ese momento. Había pasado de ser un niño inseguro a un arquitecto que se atrevía a desafiar la percepción de sus vecinos. Sin embargo, la sombra de la duda sobre sus habilidades y la presión del legado de su abuelo comenzaron a transformarse en una tormenta interna. ¿Quién soy realmente?, se preguntó, el nudo en su estómago apretándose con cada vacilación. La voz de su abuelo, un hombre que siempre había sido un pilar de fortaleza, retumbaba en su memoria. Había luchado contra sus propios fantasmas, y Javier siempre había admirado su tenacidad. Esa misma tenacidad ahora era lo que necesitaba, pero el camino no sería fácil. En su departamento, rodeado de planos y bocetos, comenzó a reflexionar sobre su futuro. Para enfrentar el desafío espiritual que venía, debía explorar sus raíces. Recordó las viejas cajas de recuerdos que su madre había guardado, llenas de historias de su abuelo visionario y de sus fracasos. Javier decidió que no solo se trataría de construir con ladrillos, era hora de construir consigo mismo. Al abrir la primera caja, imágenes y recortes de periódico emergieron, relatos de un hombre que había luchado por sus ideales, que había cometido errores, pero que también había encontrado maneras de sobreponerse. Una fotografía de su abuelo, de pie frente a un edificio que parecía desafiar al cielo, hizo que algo despertara en Javier. Fue en ese instante que se dio cuenta. Conocimiento era poder, y entender las luchas de su abuelo lo equiparía para enfrentar las suyas. Con cada nuevo objeto que extraía de aquellas cajas, emprendió un viaje hacia su historia, hacia la disonancia entre el peso de las expectativas y la liviana libertad de conocer quién realmente era. Era evidente que su abuelo había enfrentado fracasos, pero había uno en particular que resonaba con fuerza, un proyecto que no solo había fallado, sino que lo había marcado para siempre. Descargar ese peso, entender su narrativa, era lo que podría ofrecerle el camino hacia el cierre. Más que construir un edificio, Javier se embarcaba en la construcción de una identidad renovada. La idea de enfrentar esos fracasos, de desenterrar ese secreto perdido, se convierte en la antorcha que iluminaría su recorrido. Sin embargo, la sensación de vulnerabilidad también se intensificó, con la certeza de que cada descubrimiento podría acercarlo a la verdad o alejarlo de su destino. Mientras se sumergía en las historias, un frágil rayo de claridad iluminó su mente. La verdadera base de todo lo que estaba a punto de crear no sería solo arquitectónica, sino emocional. La cuenta regresiva para desenterrar el secreto familiar había comenzado, impulsándolo hacia una confrontación inevitable. Y entre las sombras de esa revelación inminente, Javier sintió que el tiempo se contraía y expandía a la vez, un margen del destino tan breve como poderoso. Las raíces de su futuro ahora se entrelazaban con las del pasado, y antes de cerrar la caja, una pregunta surgió de la profundidad de su ser. ¿Estaré preparado para enfrentar la verdad que podría cambiarlo todo? La asociación entre su proyecto y su legado familiar se encontraba en una cuerda floja,
y cada día se sentiría más real. El secreto que había mantenido su abuelo en silencio podría ser el eco del camino que eligiera, y cada paso lo acercaría a entender si el legado era una carga o una bendición. Con cada palabra que desentrañara, la verdad sobre su familia y su propio propósito emergía. Pero, ¿cuál sería ese secreto? ¿Lograría Javier la claridad necesaria para llevar adelante su visión, o se vería atrapado en la misma red de fracasos de su abuelo? La revelación definitiva lo esperaba, y no podía evitar preguntarse si aquella verdad sería el hilo que entrelazara su futuro, o una sombra que lo consumiría. Javier, un arquitecto que en un principio se encontraba perdido entre las exigencias del éxito y la nostalgia por sus raíces, había comenzado un viaje revelador. Tras descubrir el legado de su abuelo y los fracasos que había vivido, la presión por encontrar su propia identidad se convirtió en una fuerza poderosa que transformó su camino. No se trataba de superar a su antiguo rival, Marcos, ni de impresionar a sus colegas. La lucha más significativa estaba dentro de él. El secreto que su abuelo había mantenido oculto comenzó a desvelarse con cada sesión de conexión con su comunidad. A través de historias compartidas, Javier comenzó a entender que la arquitectura debía ir más allá de lo estético, debía ser un reflejo genuino de la vida y del alma de las personas. La idea de crear un centro cultural, un espacio donde la tradición y la modernidad coexistieran, se concretó a medida que forjaba lazos con aquellos que podrían beneficiarse de su visión. Cada conversación con sus vecinos, cada rayo de esperanza que brotaba entre las sombras, le otorgó el valor para enfrentar sus propios temores. La resistencia de algunos lugareños se tornó en crucial para su crecimiento. Javier entendió que el verdadero impacto no solo radicaba en construir, sino en escuchar y ser parte del tejido comunitario. Ya no se trataba de él solo, la historia ahora era colectiva. En una reunión crucial, cuando el anciano escéptico cuestionó su determinación, Javier sintió el desafío como una oportunidad. Sin titubear, se dirigió a todos con la pasión que había cultivado en su búsqueda, afirmando que cada fracaso era una lección, y que juntos podían construir algo que alcanzó la esencia de la comunidad. Las palabras fluyeron con confianza, revelando el miedo que una vez lo restringió. Esta vez no buscaba la aprobación, deseaba crear un legado que resonara. Los días se convirtieron en semanas, y la transformación fue palpable. Los planos del centro cultural comenzaron a tomar forma, y el ecosistema de colaboración creció entre los vecinos, quienes empezaron a comprender que sus historias eran parte integral del proyecto. El ambiente se llenó de una energía renovada, como un nuevo lenguaje que emergió de las bases de la confianza y el respeto. Finalmente, la noche de la presentación del nuevo proyecto llegó. Javier, armado con el conocimiento de su legado familiar compartido y la energía colectiva del esfuerzo comunitario, se sintió más seguro que nunca. En un escenario lleno de amigos, familia y por primera vez, aquellos que alguna vez habían dudado de él, expuso su visión. Hizo hincapié en cada historia que había escuchado, en cómo cada rincón del edificio representaría no solo paredes y techos, sino el latido de la comunidad. La aprobación no fue solo un aplauso, fue el reconocimiento de que Javier se había convertido en un arquitecto en todos los sentidos, no solo de estructuras, sino de experiencias. A través de su travesía, había logrado transformar el miedo en poder, el legado en inspiración y la soledad en conexión genuina. La culminación de este proyecto no solo representaba un edificio, era un testimonio en sí mismo sobre cómo las raíces de la historia familiar podían florecer en algo magnífico, honrando a su abuelo mientras trazaban un nuevo camino. Javier se sintió realizado, no solo como arquitecto, sino como un hombre que finalmente había reconciliado su presente con su pasado. Cada ladrillo que se colocaba era una victoria, cada sonrisa de los vecinos era una recompensa, y cada nuevo vínculo era un paso hacia la consolidación de este sueño. La satisfacción profunda de haber logrado un espacio para la comunidad lo llenó de orgullo. Había dado vida a un legado, demostrando que, a través del amor y la conexión, se pueden superar los fantasmas del pasado. Javier miró hacia el horizonte de Guadalajara,
con una confianza sólida y una visión clara de lo que era capaz de lograr. La transformación personal había sido profunda, y lo que una vez fue carga, ahora era un faro que guiaba su camino. Hoy, la historia de Javier se convierte en una inspiración. Recuerda que cada lucha, cada lágrima y cada decisión que tomamos son pasos que nos acercan a la realización personal. A todos los que han seguido su viaje, recuerden, construir es mucho más que edificar estructuras. Es edificar relaciones, propósito y un legado significativo. No se pierdan las próximas historias emotivas que exploraremos juntos. Suscríbanse inmediatamente al canal. No esperen ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegurarse de que estos relatos de superación personal continúen llegándoles. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Este es el momento de mostrar su apoyo y ser parte de esta comunidad.